Let's start this session with Andreas Van Domming. I don't know. Conseguem me ouvir? Eu vou falar em inglês por causa do orador, esta parte. Então vamos começar com let's go to start with the presentation from Andreas Van Domming, the WeTransform, with the presentation Como Hacer Inspire Fácil e Eficiente. Thank you very much. I think I will sit down to make it easier with the microphone. Hello. Yes, welcome to my presentation. First, I have to say I'm sorry this presentation will be in English. I hope you apologize for it. My Spanish speaking colleague was not available. So I like to show you how to make Inspire easy and efficient, and I like to go today in this presentation to see Inspire from a user perspective, how it could be, and how we think Inspire should be from the user perspective. So hello, we are WeTransform. That is a company from Germany. We've worked since a long time for Inspire. We have some products that are quite well known, I think. Hail transformation tool was developed to support transformation and Inspire models, but we do a lot of things more. We have something that I like to show you today is Inspire JS or Hail Connect, a tool for publishing Inspire data. We have a lot of customers in this SDR Inspire field. We do data harmonizations for our customers, but we also help our customers to do it on their own. We have an open source transformation software, Hail Studio, and the other thing I like to focus here today is an integrated solution for Inspire. So for Inspire, there are often a lot of challenges for organizations that have to implement Inspire. So there's an extended need for data harmonization. You have often your own data model is quite another structure than required for Inspire. Inspire has quite complex data models. And Inspire also requires you to set up a certain infrastructure. You have to provide view services, download services. You have high demands on quality of service for these services. Inspire seems sometimes often limited useful for business processes. That might be also a chicken egg problem, because you cannot expect to make it to be useful if it's still on development. But these are often the main challenges organizations have when they start implementing Inspire. Well, and if we look at the users or the organizations that have to implement Inspire, there's often a person that is, let's say, responsible for a data set, and he supports his own organization or maybe other organizations with the needs with his data sets he's responsible for. And now there comes a requirement from the, let's say, European community to implement Inspire, and this person say, oh, well, Inspire, what is this? If you look at, for example, on the local administration level, and these organizations also have to implement Inspire, it's quite a hard business for them. So these persons say, yeah, Inspire, well, I've heard something about this, but it's quite complex stuff, but I'm not an expert. It's hard for me to implement this, and my organization has maybe also not an expert data center to run all the software that is required. They're a bit lost often and don't know where to start. We like to help these organizations to implement Inspire with our solution. So we created an integrated solution for Inspire. So that means
You don't have to use different kinds of software and try to make it work together. So we provide a solution that is available in the cloud. We have also other, you can also run it in your own data center. But if you like, you can just start with the solution. It is available. It's for making Inspire easy. And I like to guide you today through this solution. So why an integrated solution? Because Inspire has many aspects, from data modeling, which is quite its own business. So we support data modeling here and data transformation. The other thing is the publishing of data. You need services, you need conformant metadata. All these things must fit together, and you want to have a useful solution. I'd like to present you today here our cloud solution. So this is Hey Connect or Inspire.js. This is how it looks like when you log in here. I'd like to show you how this works as a data manager. Because you have here a lot of different sections. For example, you have the data section that's actually to push data, to publish data. You have a theme section to manage configurations, like metadata, manage your view services, download service, assign schemas and transformations. You have this schema section where you can manage your data models, and you can manage your transformations. But we think as a data manager, you don't need all of this. As a data manager, you need just the data section, because we think we have different roles in our software. There's also a theme manager that do some kind of configuration. But we think as a data manager, you just need this data section. Because, for example, we have many organizations that work together. For example, we have some customers in Germany. These are a lot of municipalities. And they nearly all have to do the same. They have to publish Inspire data. For example, they have schools information. This belongs to Inspire governmental services. And all of them have the same kind of data set, and they have to transform it into to Inspire. So the basic idea is to do once this configuration, and then all these organizations can use these configurations, and they can just start publishing their data without any Inspire knowledge. So how does it look like from the perspective of the data manager? So there are actually 5 steps to go to publish Inspire. So there's the first step is to create a new data set. So this is actually a screenshot from our tool. You can also go on our website, assign for a demo account and do it on your own. So this data manager says, okay, I like to create a new data set. So the next step is a data manager is required to select a theme. So in this example, he selects the schools theme. It's based on shapefiles. Shapefiles is something these organizations know how to handle, for example. We also support other formats. But let's go in this example with shapefiles. And schools, that is actually here, would be two types of shapefiles. The one, the position, point location of the school with some information about the school, and the other is a school's district, that is the area where children living in this area have to go to this school. This is a polygon shapefile. And from the Inspire side, this would be part of Inspire governmental services. So this data manager selects
here this school shapefile. The next step is he has to upload his data sets. So if it's shapefile, you can just drag and drop them, or if it's other file storage format, you can just drag and drop it into the application. But you can also enter an URL if it's available as an online data source like WFS or other, like an accessible database or so. So we can upload his data sets. And so we are already on step 2 here. And continue. So next thing is very easy. He has to set the thing a name. So let's just, for example, he decided to use Inspire Governmental Services Schools. So the next section is about metadata. You know, Inspire requires to set up metadata that can be quite complex. And so we have often 2 types of organizations. The one they have not yet set up metadata, so they have still to collect them. For this, we have a quite it's a simplified model, but it's conformant to Inspire, so they can enter the metadata here. We also support if organizations have already collected their metadata with catalog services and so on. So for this example here, the data manager has to fill out the metadata. But as you see, these fields are already populated. So what we do, we populate these fields. For example, the contact information for the metadata, the name is taken from the system, because I logged in as data manager and the system knows my name and my organization. So it can already fill out these information. If you look at the geographic extent that is required here, it's taken from the shapefile information that has been uploaded. So this information can be filled out and automatically. So this is also our policy. So to do as much as possible automatically, but still provide the user control to change at any time. So this way setting up the metadata can be very easy. So now we are already on step 4. So the next step is to actually publish this data. Publishing means to create Inspire conformant view services and download services, along also with Inspire conformant metadata, of course. And our customers often like to do both. They like to publish the data in the origin format, because this is often for their own use cases, because this is the format they already use with their customers and with their clients. They like to publish this on Inspire conformant services. For example, to use it in their own city portal in this origin school format. But as you see here, there's also these elements that can be enabled execute transformation. And by enabling this transformation field, you can enable that your data will be transformed into Inspire conformant data set. So this is, of course, because there's a configuration behind which knows how to transform the schools into Inspire governmental services. And the system supports this as an automatic workflow. So if you enable the transformation, you can also directly create download services and view services based on this transformed data set. So this would then be a full compliant Inspire view and download service. So with this you can then, for example, publish your services as Inspire compliant, to use it in the Inspire Geo portal or other
geoportals. So if you have done these 5 steps, you really have done publishing Inspire without needing many knowledge on Inspire itself. So you don't need to set up your infrastructure because it's provided here in this solution with the cloud solution. So WFS, WMS, or Atom Feed download services are just created with this workflow, and they are available. And we also provide the Inspire performance criteria for this. For example, you can directly use your data, for example, in your city portal, also in the formats, in your origin formats, if you like. You can use the data for Inspire and the Inspire conformant formats. And, as already said before, we support the quality of service that is required by Inspire. And to prove this, we also, everything that we publish, metadata and services, we immediately start testing them and give the user test reports. So in the test reports, a lot of details, but what's the most important sign, the information is that you have here the green hooks. That means all tests have been passed. So we test if the metadata is conformant. We test if the services itself are conformant. There are tests that test if the information given in the Inspire metadata are the same like given in the capabilities of the view service, for example. If this fits together. We use here, for example, the JIIDE test suite. It's a German test suite, but it has tests to test Inspire. We're also looking forward to integrate the new test suite that will be provided by JRC. So with this solution, the data manager can provide Inspire. So I've until now shown you the perspective from this data manager. There's also C manager, and the C manager can then make configurations. So you can, for example, make configuration about the services, what kind of services should be deployed, what kind of coordinate systems should be supported. You can configure the styling of the view services, for example. You can configure transformations. For transformations, we're using, by the way, HAIL, which is an open source tool for doing transformation. If you have created a transformation with HAIL, you can upload it to the system and to run this transformation in the cloud here. But with this presentation, I don't like to focus so much on the C manager, more on the data manager. So there's tomorrow a presentation, also a workshop, where I like to show you what you can do with HAIL Studio, and I can also show you the integration with HAIL Connect here. Yeah, so to come to a conclusion, Inspire GIS in 5 points. We like to give a very easy to use solution that is always up to date because it's running in the cloud. Our customers don't have to run their own data center with this software. They can just use it as it's provided. We support transformation, publication of metadata, and we ensure the quality that is required by Inspire, and everything works together seamlessly. We have a full automation process of publishing. You can also, what many organizations do also, they have their own production system and so on. They don't upload the data by files. They just connect to their production system and then configure that it will be updated once a week or once a day. So they have always up-to-date Inspire services. We support all 34 Inspire themes because we
we support anything you can transform with XML. So you can also use the solution, of course, for other things than Inspire. We also have an integration to create your own data models based on Inspire. So if you like to implement Inspire, but you say, okay, I need probably some more information for my own use cases, then Inspire, the data models of Inspire have a kind of extension mechanism, and we support that we support this also in this integrated solution. So if you use our Inspire data model, it's possible to extend this data model if you like to add additional attributes also, and you can then publish all this in an Inspire conformant way. So your benefits are you have it's immediately available as a public or private cloud solution. We also support on-premise solutions. So there are some organizations that do not like to have the data in a public cloud, so that they like to run it in their own data center. It's also possible. We think we have a fair price model, but you can reduce costs and efforts because you don't have to do the hosting, you don't have to do the application management. So you can, we estimate that you can reduce your costs by around 80% here, and we guarantee the fulfillment of the Inspire performance and availability requirements. You don't have to any implementation efforts because we do care for the software. And it's just one platform that serves all your requirements and obligations. And we are also do not only support to transform from one data model into another data model. You can also use this tool to transform, for example, in a kind of reporting format. So many data sets from Inspire, there are some reporting obligations like the Water Framework Directive and others. So the basic idea is that once you have set up your Inspire services, one of the use cases is to use the data and for your reporting obligations, and it's also supported by this solution. Yes, that was my presentation. If you like to have some more information, I have here brought some product information, and we also have just created a guide to Inspire implementation. I have some prints out with me. I can, if I'm allowed, I would like to put them here on the table. And I'm also here available on the conference. And if you have any questions, I would be happy to answer. Thanks a lot. Thank you very much, Andreas. Spectacular presentation. Our problems with Inspire are now solved, or nearly, with this platform. And, so, do you have any questions to make to Andreas? No? Is there any institution or any way we can see how other municipalities or someone have used this tool that you have campus design? Yes, so we have, I could show you, for example, data from our customers. And we have, for example, in Germany, a group of organizations that are using this platform together. These are local administrations. And what they do, for example, they create their own specifications. It's not Inspired, it's like the schools and other things that are required on the local level. And then they create also transformations into Inspire. And these local organizations, they do not
from their point of view, they do not implement Inspire. They do these local data models. And then they publish it in this platform, and the platform transforms it, because the transformation has been defined, also into Inspire. So the focus of these organizations is often not Inspire, it's their own use cases, but the platform supports that also Inspire gets fulfilled. Of course, I showed you the perspective from a data manager, and it's not all magic behind. There's still some configuration to do for the C manager, like doing the transformation and so on, configure the transformation, and there's also, of course, there's Inspire knowledge required. But we try to separate these from the different types of users, because there are much more people around that publish Inspire data without being Inspire experts. And our solution tries to separate these things. So Inspire experts create transformations and so on, and we also support that you can share these things. So if someone has created a transformation and he's willing to share this, other users can just use this and do not have to start from scratch again. Thank you, Andreas. You were around there, and perhaps some questions more. Thank you. Bom dia, buenos días. Hello, Andrés. Podem-me escutar ben? Me escucháis bien? Sí? Bueno, entón fico de pé. Eu son Francisco Girón Esteira, da Conterra. Peço desculpas aos colegas portugueses, vou fazer a apresentação em espanhol, simplesmente a culpa é dos espanhóis, é dizer, simplesmente, os espanhóis não a percebem português tão bem como os portugueses a percebem em espanhol. Então, de que é que vou... Não, perdão, cambio a castellano, era, sí, perdón. ¿De qué voy a hablar? Bueno, voy a contaros un poco de cómo, de nuestra perspectiva de Conterra, de cómo utilizando FM podemos simplificar las tareas de Inspire, los puntos de Inspire, y cómo también podemos ver un poco más allá de Inspire, no es que Inspire se acabe simplemente cuando yo genero mis datos conformes, mis datos compliant con Inspire, sino qué hay después. Bueno, voy a hablaros un poco eso primero de flujos de datos, tareas de Inspire, cómo hacer una transformación de datos, cómo hacer un nodo de servicios de Inspire y luego consumo de datos de Inspire. Bueno, para quien no nos conozca, Conterra somos una empresa alemana, somos socios de Safe Software, que son los desarrolladores de FME, y bueno, entre otras cosas damos servicios a usuarios de FME en toda Europa. Desarrollamos el Inspire Solution Pack, que es una extensión para FME para facilitar la conversión de datos, la transformación de datos al modelo de datos de Inspire. Bueno, el flujo de datos de Inspire. Tenemos entonces en nuestras organizaciones un montón de gestores de datos, encargados a lo mejor de un conjunto de datos en concretos, o personas que van a trabajar con unos datos en concretos, van a ser responsables por esos datos, y tenemos entonces la responsabilidad de cómo llevar estos servicios cómo llevar estos datos hacia un modelo único para crear servicios de Inspire. Tenemos la posibilidad con FME de hacer el puente entre el modelo de datos propio nuestro, el modelo de datos propio de cada uno a lo mejor de nuestros departamentos, de cada una de nuestras organizaciones internas, de cada uno de los propietarios, gestores de los datos, a un modelo de datos de Inspire, a un modelo de datos conforme con Inspire, y que desde este modelo de datos de Inspire se puedan hacer entonces después las publicaciones. Vale. Simplemente con FME lo que vamos a hacer va a ser la transformación, el mapeo de los datos,
vamos a definir entonces unos almacenamientos de datos conformes con Inspire, vamos a generarlos, y después entonces ya viene entonces la generación de los servicios de descarga, servicios de metadatos y el consumo, ¿vale? La parte de la derecha, el consumo de los datos. Bueno, nuestra experiencia, nosotros tenemos amplia experiencia haciendo proyectos de Inspire en todos los países, prácticamente todos los países de Europa, no sé si faltará alguno, no voy a decir todos por si acaso. Nuestra experiencia es que la parte más importante, la parte que lleva más trabajo, la parte que lleva mayor coste, es la parte de la transformación de datos. Más o menos siempre sobre el 60%, 70% del proyecto es solamente la transformación de los datos. Después la publicación de los datos es una cosa más sencilla, como lo quieres hacer. Los siguientes pasos son siempre más sencillos, ¿vale? Es por eso que el objetivo del Inspire Solution Pack es simplificar este paso, ¿vale? Como utilizando herramientas ETL estándar, utilizando FME, puedo simplificar el paso la transformación de datos en Inspire. Que cada uno de nuestros expertos gestores de datos no tengan a lo mejor que también ser expertos en Inspire, no tengan que también ser expertos en ETL, sino combinar conocimientos y capacidades. Bueno, en este Inspire Solution Pack contaba, tenemos entonces una serie de plantillas de workspaces, de FME, que nos van a ayudar a hacer esta transformación de datos. Estas plantillas incluyen incluyen el modelo de datos de destino, ya sea en Geodatabase de Inspire, en Inspire JIIDE Database, o en Inspire Gmail, o Inspire Gmail en Inspire. Incluyen el modelo de datos de destino, incluyen una serie de transformación predeterminada, que va a ser siempre igual, hay ciertos pasos que vas a hacer siempre igual, y luego tienes la posibilidad de hacer una transformación personalizada según tu propio modelo de datos. Pues según cómo estén tus datos organizados en origen, vas a tener que hacer una parte que va a ser siempre adaptada a tus necesidades. Todas estas plantillas están accesibles en el FM Hub. El FM Hub es una plataforma de intercambio de datos, una plataforma de intercambio de recursos de FME. Aquí tenemos desde transformadores, formatos, extras o plantillas. En este caso, plantillas son eso, workspace preconfigurados. Bueno. ¿Sí? Vale. Iba a hacer una live demo, pero simplemente para no tener que andar cambiando computadores, poniendo software y tal, voy a enseñaros simplemente una demo que no es demasiado live, que es simplemente screenshots de la aplicación. Vamos a hacer una transformación de shapefile de una capa de administrative units, de unidades administrativas, a Inspire Database. ¿Cómo funcionaría? Simplemente, dentro de mi FME Workbench, yo busco, o dentro del FME Workbench, dentro del FME Hub, busco mi plantilla ya existente para la capa. Para cada una de las capas de Inspire tengo una plantilla. Está el modelo de Geodatabase y el modelo de conversión de datos a GML. Tengo una capa para cada una de las plantillas, me descargo la que se correspondería al tema, en este caso Administrative Units, y tengo aquí mi plantilla. La plantilla ya me incluye entonces a la derecha el modelo de datos, tengo aquí por ejemplo para el feature type administrative unit, en este caso la Geodatabase, subdivide en tantas feature classes. Cada una de estas feature classes va a tener tantos... Esto es, el modelo como esté puesto. Además del modelo, tengo ya predeterminados una serie de transformadores. Estos transformadores pues, van a ser transformaciones que voy a tener que hacer siempre. Por ejemplo, el modelo de Geodatabase me dice, siempre tienes que ponerme un atributo ICCID, siempre tienes que ponerme un identifier, siempre tienes que ponerme un lifespan, ¿vale? Son simplemente transformadores que ya tengo tengo aquí ya preconfigurados dentro de dónde van a ir, y tengo que ir más adelante, pues bien, dándole los datos según los datos que tenga. Siguiente paso, cargar los datos. En este caso, vamos a hacer un ejemplo con shapefile, pero con FME tendrías acceso a todos los formatos de datos posibles. No tendrías que hacer a lo mejor
un paso intermedio de poner los datos, hacer una exportación a un modelo de datos más amable. Puedes poner aquí, pues eso, cualquiera de los 350 formatos de datos disponibles dentro de FMEA. En este caso pongo simplemente un shapefile, cargo mi modelo de datos, lo tengo a la izquierda. En este caso, pues nada, es una tablita de Administrative Units con una serie de atributos. Tengo, pues yo qué sé, el nombre, nivel administrativo. Si veo este conjunto de datos, puedo ver, tengo aquí pues, diferentes unidades administrativas de diferentes niveles. En este caso es Alemania, puedo ver, tengo aquí desde niveles de, no sé si es NUTS 2, NUTS 3, sabes mejor que yo. ¿Nuts? Para que entiendan los españoles. Bueno, tengo eso, diferentes niveles en una misma tabla. Claro, esto será como yo tenga los datos configurados. Tendré que hacerlo. Siguiente paso sería, pues, decir, hacia dónde voy a ir, empezar a hacer uniones. Pues uno, entonces, mi conjunto de datos de origen con mi conjunto de datos de destino y me voy a los transformadores que tenía SXT configurados. Pues tengo que ir a poner el identifier setter. Pues el identifier setter me va a poner tantos campos. Voy a tener que poner un namespace, voy a tener que poner un identifier. ¿De dónde voy a sacar esta información? Pues a lo mejor de los atributos de origen, a lo mejor voy a tener que dar información. El lifespan setter, tengo que ponerle un lifespan. Pues ¿de dónde voy a sacar esta información? Pues puedo ponerla en atributo de origen, generarla en el momento, dejarlo void, es decir, ¿por qué lo dejo void? El transformador me ayuda a hacer este tipo de operaciones y a poner los datos de la manera en que lo quiere el modelo de transformadores con codelist, campos con codelist, atributos con codelist. Los tengo aquí directamente también puestos. ¿Los quiero extender? Los podría extender también. Además de todos los transformadores tienen sus ayudas, donde me van a decir, pues por ejemplo, el identifier setter, que significa el local ID, que significa el namespace, que significa el version ID. Este de aquí tengo, pues por ejemplo, que significa el legal status, cualquiera de los dos campos, que significaría en este caso el codelist de national level, cualquiera de los diferentes niveles. Tengo todo integrado dentro de la misma interfaz, no tengo que andar buscando en la implementation rule al lado. Vale. Hago entonces todo el mapeo de todos los atributos predeterminados, de todos los transformadores predeterminados, y llega el momento en que tengo que ver un poco también el modelo de datos propio mío. El modelo de datos mío, pues a lo mejor puede estar la información en diferentes capas, puede estar la información en la misma capa, un atributo tengo que cambiar, a lo mejor juntar nombres, separar nombres, cambiar a lo mejor el tipo de formato de fecha. Es ya dependiente de cómo tenga yo los datos. Lo estoy leyendo directamente desde los datos que yo mantengo. Entonces, hago mi mapeo individualizado, que esto ya tengo aquí, pues eso, todos los 500 transformadores de FME disponibles para poder hacer cualquier tipo de mapeo. Y en este momento era el momento de decirle, vale, pues yo tengo un proceso, voy a ejecutar el proceso. Antes de ejecutar el proceso, es conveniente, pues, activar la opción de validar los elementos, ¿vale? Tengo aquí, en los parámetros aquí del writer, una opción que es Validate Features to Write, le pongo que los valide, y de esta manera, al ejecutarlo, bueno, cuando se ejecuta, empieza a aparecer cosas aquí en el log, y bueno, puede ser que llegue a un Translation Successful. Si llego a Translation Successful, perfecto, ya tengo mis datos en Inspire, ya tengo mis datos conformes. No es el caso, hubo algún tipo de error, me pone aquí Translation Failed y me dice también qué pasó. Pues por ejemplo en este caso el formato de la fecha no era conforme con el formato que me decía Inspire. Pues tengo que ir a volver a cambiar el formato de la fecha con un transformador que se llama, pues en este caso sería el Date Formatter, y cambiar el formato de la fecha. Vale. Ventaja. Yo lo que estoy haciendo aquí es un proceso. Este proceso lo hago una vez y ya no lo vuelvo a hacer. Lo hago una vez y después puedo automatizarlo, puedo ejecutarlo todas las veces que me dé la gana, puedo venir aquí y modificar una cosita, pues a lo mejor cambio este detalle en mi modelo de datos propio, o cambio una cosa en el modelo de datos de destino, actualizo el modelo de datos de destino y ya está.
Vale. ¿Qué más? Opciones de implementación. Vale. Permite hacer la transformación tanto, decíamos, a Inspire GML como a Geodatabases DR. Según el modelo de datos de destino que ya he escogido, pues a lo mejor voy a tener unas opciones de implementación o otras. Si me voy al modelo de datos de Geodatabase DR, pues lógicamente tendré que utilizar el Argis for Inspire para generar mis servicios de descarga, mis servicios de visualización conformes. Si me voy al modelo de GML, pues podré a lo mejor implementar directamente AtomFits o darse de comer a cualquier servidor de geoservicios. Vale. Puedo también generar los AtomFits directamente con FME. También tengo una función para generar AtomFits. Hace 2 meses, creo, publicamos la nueva versión del Inspire Solution Pick, la versión 2.2. ¿Cuáles eran las actualizaciones de esta versión? Bueno, simplemente actualización de versiones conforme es compatible con FME 2017 y compatible también con la Geodatabase DR 10.5, la nueva versión. Nuevos transformadores, nuevas plantillas o plantillas actualizadas conforme para otros anexos. Vale. Y importante también la posibilidad de integrar también el Inspire Solution Pack con el FM Cloud. El FM Cloud, no sé si lo conocéis, es un FM Server en el cloud. Simplemente, en vez de tener mi FM Server on-premises, lo tengo en una máquina virtualizada en el cloud. Vale. Siguiente punto que os quería contar. Nodo de servicios de Inspire. Claro, esto es un poco también lo que contaba antes Andrés. El punto de vista del gestor de que va a conocer el modelo de datos y el punto de vista del gestor de datos. El gestor de datos no tiene por qué también conocer toda la transformación que va a hacer. El gestor de datos le interesa a lo mejor solamente cargar los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos procesos que yo generé a nivel local en mi FM Desktop los cargo a un entorno de FM Server o de FM Server o de FM Cloud y los pongo a disposición de cualquiera que sea el usuario, de cualquiera que sea, pues a lo mejor el gestor de datos o un usuario externo o un ciudadano cualquiera, con donde yo quiera. En el caso del servicio de nodos de Inspire, pues eso, sería entonces el Data Admin el que va a cargar el proceso al FM Server o al FM Cloud. Puedo hacer a lo mejor que se haga una actualización periódica o puedo hacer simplemente que la actualización se haga cuando alguien cargue datos y generar los datos conformes, simplemente. Claro, esto ya digo, con toda la personalización que lleva por detrás, que puedo hacer todo lo que me da la gana por detrás. No tengo un entorno cerrado, sino esto lo puedo meter donde yo quiera o utilizar los que ya vienen por defecto. FM Cloud. ¿Qué ventaja tiene la posibilidad de utilizar ahora el Inspire Solution Pack con FM Cloud? Tiene la ventaja de que puedo integrarlo con otros entornos en la nube. Puedo, por ejemplo, integrarlo con Argis Online y puedo incluso integrarlo creando antes un servicio de validación y de carga. Vale. Tengo aquí un pequeño... tenía por aquí un par de... espera. Aquí. Eso es simplemente una pequeña demo. Hay una cosa que se me da muy mal, que es poner claves en público. Vale. Tengo aquí unos datos de origen, sean, ya te digo, el conjunto de datos que sean, y lo cargo. En este caso pues son simplemente datos de reservas naturales. Lo cargo en el portal y le digo, vale, carga estos datos, valídalos. Por aquí detrás lo que va a pasar es que le estoy dando los datos de entrada a un proceso de FM, el proceso de FM va a hacer la validación y en la salida del proceso de FM va a ser, pues mira, hubo tal
tal feature no era válido, aquí faltaba un atributo, aquí la geometría era... Así tenía una intersección. Vale. Voy al módulo de datos de atrás, vuelvo a trabajar con él y genero un conjunto de datos que sé que está bien. Vengo con este servicio de datos, con este conjunto de datos que está bien, lo valido, vuelvo a mandar los datos al proceso de FME que tengo en mi FM Server o en mi FM Cloud y se hace la validación, ¿vale? Es válido. Siguiente paso, simplemente transformarlo. Quiere decir, coger este conjunto de datos, digo, válido, conforme a lo que yo le voy a dar al proceso, y transformarlo, y al final pues voy a tener aquí un conjunto de datos. Esto, claro, evidentemente lo puedo configurar como de la gana. Y tengo aquí un GML de Protected Sites. Vale, en este caso. Vale. Esto, lo ideal, lo que se podría hacer era integrarlo con una solución online tipo este portal de datos abiertos de Inspire, que está, bueno, esto todavía es una beta de ESRI, que bueno, es un portal de datos abiertos de Inspire, que están haciendo pues eso, para que tú puedas aquí cargarte tus datos de conformes y hacer todo, pues eso, a lo mejor sacar todas las posibilidades que tienes, ya no solamente con los datos por ser Inspire, sino también pues con todo lo que sea por ser ArcGIS Online. Esto realmente es ArcGIS Online. Sí, bueno, no sé si lo hice bien. Tengo, por ejemplo, aquí una serie de conjuntos de datos. Busco uno cualquiera y puedo navegar aquí, ver mi conjunto de datos, en este caso... Sí. Perdón. Sí. En este caso es conjunto de datos de Protected Sites de Hamel. Hamel es Amelín, donde está el flautista. Y tengo aquí pues eso, la posibilidad de coger, ver un poco pues, el esquema de este conjunto de datos, yo qué sé, previsualizar a lo mejor qué datos tengo también una API si quiero utilizar la API, y tengo también pues, la posibilidad de utilizar pues, otras herramientas de ArcGIS Online, tipo pues, descargarme a lo mejor, quiero hacer una selección, aquí hago una selección de este conjunto de datos de aquí y quiero hacer la descarga solamente de este, uy no, espera, favorito no, transferencia, descargar aquí en folio de cálculo o en donde fuese, o descargármelo por ejemplo en VMS o VMTS en este caso. Tendría aquí mi VMTS conforme con Inspire o o la posibilidad también de hacer pues directamente sacar aquí el atom feed. Vale. Volviendo un poco a la presentación. Bueno, os contaba. El último punto. ¿Qué hay después de tener mis datos, tener mis servicios conformes con Inspire? La vida no se acaba aquí. Inspire no solamente es un objetivo, sino es una herramienta. La idea es que después de Inspire pueda seguir, que me pueda servir para extender el ámbito de utilización de mis datos. Entonces, bueno, ¿cómo me puede ayudar FME aquí? Pues FME me puede ayudar un poco pues, traduciendo, haciéndome más fácil a lo mejor los conjuntos de datos con los que va a trabajar Inspire. Tengo la posibilidad, ya te digo, de leer cualquier cosa, entre otras cosas pues puedo a lo mejor leer directamente los atom feeds de Inspire. Hay un tutorial aquí en el FM Knowledge Center de cómo hacer este tipo de operaciones y hacer una transformación desde el atom feed a cualquier conjunto de datos o cualquier modelo de datos que yo crea que sea a lo mejor más amable, que pueda resultarle más útil al usuario final, que no vaya a entregar yo un atom feed a una persona que no va a saber qué hacer con él. O yo qué sé, el VFS, también tengo la posibilidad con Inspire de hacer lectura de VFS un poco más sencilla y lo mismo, de hacer un proceso de transformación del VFS a una cosa a lo mejor más amable para el usuario final. Vale, ya te digo, son...
unos más de los tantos formatos de datos que puedes leer con FME. Vale, bueno, resumiendo, ¿qué ventajas tiene la utilización de FME y de Inspire Solution Pack en el entorno de Inspire? Bueno, tienes toda la información integrada en un único entorno, tienes tienes que hacer ciertas configuraciones individualizadas según el conjunto de datos, quiere decir, eso no te lo va a quitar nadie, de que tú tengas que entender tu modelo de datos. Tu modelo de datos es tuyo, tienes que entenderlo tú mismo. Tienes la posibilidad de hacer control de calidad directamente, tanto en el momento de la configuración del proceso, en el momento de la carga de datos. Y, bueno, pues eso, simplifica la migración de los datos en los dos modelos de datos que estamos hablando. Y poco más. Si tenéis alguna pregunta... Sí. Cuando hablo de la opción del FMS Server, entiendo que en nuestro caso, que somos productores de datos, yo tendría la licencia server en mis servidores y a otra persona externa, que puede ser una empresa que yo contrate una actualización de mis datos cartográficos, él accede a ese proceso sin tener licencia de FME. Claro. Esa es la... Yo aquí, por eso esta demo sí que la utilicé aquí sin poner screenshots, porque yo aquí estoy accediendo a un FM server a través de una URL. Yo aquí no tengo absolutamente ningún tipo de claro, porque yo o a lo mejor puedes dejarlo abierto también, puedes decirle que se conecte cualquiera. O sea, tal y como está configurado este servidor de FM, aquí tengo que conectarme, tengo que autenticarme. Si lo quiero configurar para que se conecte mi empresa proveedora de datos o que se conecte cualquier tipo de usuario externo, o para diferentes cosas lo puedo configurar. Simplemente. Sí, claro, evidentemente aquí yo, en este momento en que estoy haciendo la carga de datos, no estoy actuando a lo mejor como un productor de datos, puedo estar actuando como un rol de cualquier otro rol. ¿Sí? Y en Hub, entiendo que los recursos que hay ahí, tienes que ser usuario de FME Spy. ¿Perdón? ¿Tienes que ser usuario de FME? ¿Con el paquete de Inspire? No, todos los usuarios que hay aquí son para todos los tipos de... Sí, estos son para todos los... ¿Usuario de FME o...? No tienes por qué ser... O sea, esto es abierto, quiero decir, los recursos te los puedes bajar sin ser usuario de FME. ¿Qué pasa? Que te bajes un transformador de FME, si no lo puedes cargar, pues bueno... Pero sí, yo puedo venir aquí al FM Hub. Tengo recursos de todo tipo, desde transformadores a lo mejor para operaciones más especializadas que no vienen dentro de los 500 transformadores estándares, o a lo mejor formatos muy particulares, conexiones web a servicios que no están incluidos de serie. Tienes un montón de recursos aquí. Bueno, hay cosas un poco más que no tienen por qué ser tan serias, pero sí. Puedo venir por aquí y buscarme, por ejemplo, el Update Detector, que es un transformador que no viene de serie en el FM Hub, perdón, en la suite de FME, y me vale para detección de actualizaciones. Vale. Obrigado, Francisco. ¿Más alguna pregunta? Sí, una pregunta más. Só mais uma. Entiendo que el valor está en la transformación una vez vas a descargar el dato, vas a utilizarlo dentro de un canal de difusión. Por lo tanto, tú puedes seguir manteniendo tu modelo actual que encaja con tus procesos de mantenimiento. Exactamente. Y la fase final de publicación es donde aplicarías el corrector. Sí. A ver, la transformación realmente la podrías hacer a lo mejor a demanda, o hacerlo a lo mejor, decir tú, pues lo quiero hacer una transformación en un proceso nocturno para que todos los días tengas los datos actualizados. O puedes decirle que la actualización, pues, que la transformación se haga en el momento en que el usuario diga quiero los datos. Entonces siempre va a tener los datos más actualizados. Es una... como quieras. Que tampoco tiene mucho sentido ya incluir en los procesos de mantenimiento el modelo Inspire. No, claro, exactamente. El objetivo es ese.
que tú no tengas que... que tú nunca tengas que empezar a producir datos en el modelo de datos de Inspire, que tú sigas manteniendo tus datos en tu modelo de datos propio. Claro, esa es la idea. Sí? Vale. Bueno, penso que... Muito obrigado a todos por terme escuitado.